En este video les voy a enseñar cómo pueden instalar el emulador de PlayStation 3. Como pueden ver, aquí estamos emulando lo que es el sistema operativo. Aquí tiene varias opciones. Es toda la interfaz, todo el sistema del PlayStation 3. Entonces, para instalar este emulador vamos a necesitar 4 archivos: el emulador, el Visual C++ 2019, el firmware o el sistema operativo del PlayStation 3 y los juegos. Primero vamos a buscar el emulador. Es esta página. Vamos a ingresar a la página que está en la descripción, o también pueden escribir en Google página oficial PS3. Aquí le damos clic en donde dice entiendo y le damos clic aquí donde dice download 64 bits. Cerramos esta ventanita en esta parte. Cuando estemos aquí vamos a descargar el emulador. Por ejemplo, el emulador está disponible para Windows, Linux y Mac. Como yo lo quiero para Windows, le voy a dar clic aquí en donde dice descargar. Pesa 21.6 megabytes. También aquí vamos a descargar el Visual C++. Bajamos un poco. Y aquí donde dice Installing on Windows o instalar en Windows, algo así. Aquí dice descargar dependencias. Aquí dice Microsoft Visual C++ 2019. Le vamos a dar clic y automáticamente se va a descargar el Visual C++. Entonces ya tenemos el emulador, tenemos el Visual C++, nos falta el firmware. El firmware o el sistema operativo lo vamos a descargar de la página oficial de PlayStation. También les voy a dejar el enlace en la descripción. Una vez que estemos aquí, le vamos a dar clic aquí en donde dice descargar. Por ejemplo, aquí le doy clic y no me deja de descargarlo. Estoy en Google Chrome. Si no pueden descargarlo en Google Chrome, cierran esa ventana y abren Microsoft Edge. Pegamos el enlace y le damos clic aquí en donde dice descargar. Recuerden que estamos en la página oficial de PlayStation. Le damos clic en descargar y nos va a aparecer este mensaje: no se puede descargar de forma segura. Aquí al lado nos aparecen 3 puntos. Le vamos a dar clic y después aquí en donde dice conservar. Dice, este archivo no se puede descargar de forma segura. Le vamos a dar clic aquí en donde dice conservar de todos modos. Yo pienso que Windows o el navegador lanzan ese mensaje porque es un archivo desconocido, es .pup, es lo que es el firmware o el sistema operativo del PlayStation 3. Entonces es normal que Windows o el navegador no reconozcan ese archivo. Pues si no les da confianza descargarlo de esta página, también pueden buscarlo como ps3update.pup. Cerramos esto. Una vez que tengamos los 3 archivos, el emulador, el Visual C++ y el firmware, vamos a instalar esto. Este es el emulador. Vamos a crear una carpeta. Colocamos ahí el emulador y lo descomprimimos. Recuerden que para poder descomprimir necesitamos tener el WinRAR instalado. Le damos clic en extraer aquí. Aquí ya se descomprimió el emulador. Ahora vamos a
vamos a instalar el Visual C++ 2019. Presionamos clic derecho y después ejecutar como administrador. Aquí, por ejemplo, como ya tengo instalado el Visual C++, me dice repair, pero si ustedes no lo tienen, en lugar de repair o reparar, les tiene que aparecer instalar. Es instalar, desinstalar y cerrar. Le voy a dar clic en repair solo para que vean el ejemplo. Y aquí no se puede, ok. Cuando terminen de instalar el Visual C++, tienen que reiniciar su computadora. Si no instalan el Visual C++, el emulador no va a funcionar. Voy a cerrar esto. Voy a abrir la carpeta. Y voy a ejecutar el emulador. Ejecutar como administrador. Aquí marcamos esta casilla y después en continuar. Cerramos esto. Una vez que hayamos instalado el Visual C++, vamos a instalar el firmware o el sistema operativo. Nos vamos aquí en donde dice File y después donde dice Install Firmware. Una vez que estemos aquí, buscamos el archivo ps3update.pup, que es el firmware, y se va a iniciar la instalación. Aquí dice que el firmware ha sido instalado exitosamente. Le damos clic en OK. Y aquí cuando les aparezca esta ventana que dice compilando PPU módulos, aquí lo que está haciendo es que está ejecutando el sistema operativo para ver lo de la ventana que vieron al inicio. La interfaz la está abriendo. Entonces, como no la quiero abrir y este proceso va a tardar un poco, lo voy a cerrar para no hacer muy largo el video. Si no les aparece, podemos darle clic aquí en donde dice refresh. Y como pueden ver, aquí ya está instalado el firmware o el sistema operativo o la interfaz. Es la versión 4.89. Una vez que tengamos instalado el Visual C++, el firmware, ya podemos agregar los juegos. Pero primero les voy a enseñar algo de la configuración. Nos vamos a configuración, GPU, y el emulador se configura automáticamente. Aquí solo tendrían que verificar en tipo de renderización. Por ejemplo, como yo tengo una Radeon RX 550, voy a dejar esta parte en Vulkan. Pero tengo entendido que si ustedes tienen una Nvidia, tienen que escoger OpenGL. Aquí yo lo voy a dejar en Vulkan. Lo que es en la resolución lo voy a dejar en por defecto 1280 x 720. Esto ya va a depender mucho de la computadora que tengan. Si tienen una computadora con un buen procesador, pues tal vez puedan cambiar la configuración de la resolución. Le damos clic en salvar. Y después para configurar los controles nos vamos aquí en donde dice pads. Y aquí en tipo de configuración, jugador 1, voy a escoger keyboard o el teclado. Pero si ustedes tuvieran un control de PlayStation 3, de PS4 o un joystick, lo escogen aquí y el emulador lo va a detectar automáticamente. Por ejemplo, si tienen uno de PS3, escogen DualShock 3 y el emulador lo detecta. Yo lo voy a dejar aquí en teclado. Y para configurar, por ejemplo, está en keyboard. Aquí donde dice Up, le damos clic y seleccionamos la tecla que querramos asignar. Yo voy a escoger W. Luego en Down, que es abajo, presionamos la tecla S. Izquierda, la tecla A y derecha la tecla D. Estos son estos botones, lo que estoy configurando. Por ejemplo, donde dice Left Stick es el joystick izquierdo. Aquí voy a presionar las teclas de dirección en mi teclado.
Y lo que es el joystick derecho lo voy a asignar así como dice Rig Stick, es este. Voy a presionar el teclado numérico 8, derecha teclado numérico 6, abajo teclado numérico 2, izquierda teclado numérico 4. Así por ejemplo, lo que es el triángulo quiero que sea la I, el X, K, square, cuadrado, J, circle, la L, el círculo. Y así por ejemplo van configurando todo. En L1 pueden asignar la Q, en R1 la E, L2 la R, R2 la F, lo que es el Start voy a poner V, Select C, el botón de PlayStation lo voy a dejar en la tecla de espacio. Le damos clic aquí en donde dice salvar. Aquí le voy a dar clic en sí. Una vez que hayamos configurado los controles, vamos a pasar a instalar los juegos. Para instalar los juegos nos vamos aquí en donde dice File. Después aquí dice Add Games. Yo por ejemplo tengo los juegos aquí en esta carpeta. Voy a agregar el Afro Samurai porque es el juego que mejor funciona en mi computadora. También tengo el Red Dead Redemption 1 y el Little Big Planet, pero esos me van muy lentos. Ya tendría que ver mucho con la velocidad de procesador de su computadora y su tarjeta de video. Yo voy a escoger este que es Afro Samurai y le voy a dar clic aquí en donde dice seleccionar carpeta. Y automáticamente ya se agregó el juego. Vamos a cerrar esto. Y por ejemplo, los juegos los tienen que buscar en formato PKG, que es el recomendado. Según también lee los archivos ISO, pero yo descargué varios ISO y no me funcionó ninguno. Me funcionó cuando los busqué en PKG. Los encontré en esta página, aunque sí les voy a decir antes que tiene mucha publicidad. Esta no la voy a dejar en la descripción, pero desde aquí la pueden ver. Se llama phoenixgamesfree.com. No es mía la página. Tampoco la recomiendo porque tiene mucha publicidad. Pero si alguien quiere entrar aquí, yo conseguí los juegos que tengo aquí en esta página. Los juegos los buscan así, por ejemplo, agregan Red Dead Redemption, agregan PKG, que es el formato que yo les aseguro les va a funcionar, y después PS3. Estos los buscan en el navegador de esta forma y les va a aparecer. Les voy a poner un pequeño ejemplo sobre cómo correr un juego. Aquí, por ejemplo, el mismo emulador te va diciendo cuáles son los juegos que sí te van a funcionar. Todos los que están en verde son jugables y los que están en amarillo sí funcionan, pero no son tan jugables, como que te van a ir muy lento. Para ejecutar un juego lo seleccionas, le puedes dar doble clic o también lo puedes seleccionar, como es ahorita que está en azul, está seleccionado y después le das clic en play. Y pues eso sería todo de mi parte, amigos. Hasta aquí voy a dejar este video y nos vemos en el siguiente. Como pueden ver, aquí ya estoy corriendo el Afro Samurai. Don't lose your way, son. Afro! Did I wake you, motherfucker? To summarize, the guy you're looking for is over there at the bar, and you are about to get your ass kicked. Later! That's the number 2.
I want that headband!